Primer Seminario Internacional El Capital, 150 años. El capital no envejece, sigue siendo un arma contundente de la lucha de clases. El pensamiento de Marx en el siglo XXI. Technology from embodied humanity, the idea that humans are embodied and technology is some sort of abstraction from the human. Today it's harder than ever to demonstrate that free time is not constantly riddled with demands for work, just as it is that embodiment is distinct from technological mediation. Estos elementos tecnoculturales y de economía política, voy a argumentar, se han articulado en el capital constante y en el capital variable de una manera única y sin precedentes, de manera tal que la distinción convencional entre el tiempo de trabajo y el tiempo libre ya no se sostiene de mejor manera que aquellos que una vez separaron la tecnología descorporalizada de la humanidad corporalizada. Hoy es mucho más difícil que en cualquier momento demostrar que el tiempo libre no está constantemente lleno de demandas de trabajo, de la misma manera que la corporalidad es distinta de la mediación tecnológica. So here I'm going to focus on just one specific example of the new mode of control in the age of constant capitalism. So I'm foregrounding one concept, that's constant capitalism. And then one example, which is primarily going to be the state of Michigan, but I want to try to think about that in a kind of transversal manner, and I'll explain that in just a minute. So one specific example through which constant capitalism, the process through which constant capitalism has given rise to new forms of dictatorship, embodied most clearly in the rise of emergency government, an emergent mode of the modern state, or the late modern state, that I argue is inseparable from this particular mode of production due to the immediatism of both forms. Aquí entonces me voy a concentrar en un ejemplo específico de ese nuevo modo de control en la edad del capitalismo constante, incluyendo en particular el proceso a través del cual el capitalismo constante ha dado auge a nuevas formas de dictadura incorporadas de manera más clara en el auge del gobierno emergente, un modo estatal emergente que voy a argumentar es inseparable de este modo de producción debido al inmediatismo de ambas formas. So in the book version of this presentation, this is actually a chapter of my book, Occupy Time, Technoculture, Immediacy, and Resistance After Occupy Wall Street. So in the book version, my examples include Argentina, Chile, Colombia, Dominican Republic, Guatemala, and Panama, as well as a number of other countries. And all of these, I argue, have experienced the turn to emergency government far earlier than the United States did. But here I'm going to focus primarily on the contemporary situation of the US state of Michigan, which is where I come from. So constant capitalism, in short, cannot be separated from this new mode of emergency government, because emergency government is the state form that is appropriate to this economic form of constant capitalism. En el capítulo del libro de esta presentación, porque esta presentación se basa en un capítulo del libro Occupy Time, o Ocupar el Tiempo, mis ejemplos incluyen Argentina, Chile, Colombia, República Dominicana, Guatemala y Panamá, todos los cuales experimentaron este giro hacia el gobierno, a la forma de gobierno emergente, de manera mucho más temprana que los Estados Unidos. Sin embargo, aquí en esta presentación me voy a enfocar de manera primaria en la situación contemporánea del estado estadounidense de Michigan, que es donde provengo. El capitalismo constante, de manera resumida, no puede ser separado de los nuevos modos de gobierno emergente, porque el gobierno de emergencia es la forma estatal apropiada para esta forma económica de capitalismo constante.
So just as an aside, for those who were looking more for kind of an articulation of alternatives to the state of affairs, I would just refer you to the final chapter of my book, and there I argue for basically what I call a diagonalist reproach to verticalism, as well as also a reproach to horizontalism, and navigation-centered reproach to decelerationism and neoliberalism. And I don't know how many of you were at George Ciccariello Maher's work on Chavez the other day, yesterday, but there's actually quite a bit of overlap in much of what we're arguing. Como algo de lado, para aquellos que primariamente buscan una articulación de alternativas a este estado de la situación, acerca de la agencia del tigre que yo soy o que nosotros somos, o acerca del pueblo que puede hacer su propia historia, a pesar de no hacerlo en condiciones que ellos mismos escogieron, me gustaría referirlos a mi capítulo final de mi libro Occupy Time, Technoculture, Immediacy and Resistance, o Ocupar el Tiempo, Tecnocultura, Inmediatez y Resistencia, donde argumento por un reproche diagonalista tanto hacia el horizontalismo como el verticalismo y un reproche orientado hacia la navegación, hacia el deceleracionismo y el neoliberalismo. No sé cuántos de ustedes estuvieron en la conferencia del profesor George Ciccariello Maher el día de ayer o han leído sus trabajos sobre Chávez, pero espero que se den cuenta de la translapación entre nuestros argumentos respectivos. Okay, so this talk though is from the chapter just prior to that one, the chapter concerned with the problem. So prior to considering the example that I want to look at today, I want to start with the definition of the concept through which we will be using as a lens to look at this particular problem, which is constant capitalism. Esta charla entonces se deriva del penúltimo capítulo, el capítulo que se concierne con este problema del capitalismo constante. De manera que antes de considerar el ejemplo de Michigan, voy a empezar con una definición del capitalismo constante, que es el problema que nos acoge en este momento. Okay. Okay, so Marx's distinction between constant capital and variable capital, I argue has today taken on a new meaning. The dead labor of productive technology and the living labor of productive bodies have entered into a higher level convergence, such that increasingly pervasive technoculture is rendered capable of producing value in work time as well as free time. La distinción de Marx entre el capitalismo constante y el capitalismo variable ha tomado hoy un nuevo significado. El trabajo muerto de la tecnología productiva y el trabajo vivo de los cuerpos productivos han entrado en una convergencia de alto nivel, de manera tal que una tecnocultura cada vez más pervasiva se vuelve capaz de producir valor en el tiempo de trabajo y en el tiempo libre de la misma manera. So this is the part where I'm going to go into the technoculture part of it, which is in addition to the political economy. So as with newspapers, magazines, books, and other physical mediums, once the technological bases for production are subjected to the politics of immediacy, the demand for real-time availability overcodes previously established demands for periodic availability. The result is that the variability of productive capital, meaning the finitude of human being, is rendered as infinitude, as a constant source of accumulation. Beyond social media, smartphones, and related forums, the rise of a globally automated, algorithmic trading system makes this especially clear. Just as the factory is no longer brick and mortar, so too has the stock exchange been remediated such that it no longer requires the physicality of location or the physicality of bodies in order to function. As Berlioz once put it, conjoining the spatiality of the British Empire to the temporality of digital empire, quote, the sun that never set on the empire of Charles V will never rise over the coming empire of digital time. De la misma manera que con los periódicos, las revistas, los libros y otros medios físicos que una vez fueron la base tecnológica por la producción, ahora están sujetos a la política de la inmediatez. La demanda por la disponibilidad en tiempo real que supera la demanda previamente establecida por la disponibilidad periódica. El resultado es que la variabilidad del capital productivo, la finitud del ser humano,
se torna en una infinitud, una fuente constante de acumulación. Más allá de los medios sociales, los teléfonos inteligentes y otras formas relacionadas, el auge de una cultura global automatizada, de un sistema de comercio algorítmico, hace que esto sea especialmente claro. De la misma manera que la fábrica ya no es de ladrillo y mortero, tampoco el intercambio de acciones, también el intercambio de acciones se ha remediado de manera que ya no requiere la fisicalidad de la locación de los cuerpos para funcionar. Como Virilio lo puso alguna vez, al juntar la espacialidad del Imperio Británico a la temporalidad del Imperio Digital, el sol que nunca se ponía en el Imperio de Carlos V nunca asciende sobre el Imperio Digital, el Imperio naciente de la era digital. The Empire of Digital Time, however, did not emerge from nowhere, and it did not emerge fully formed. It derives specifically from the assemblage of material conditions that I refer to here as constant capitalism. While today's tempo and technocultural disruptions break down individual and institutional boundaries, horizontalizing relations in a multiplicity of forms, the overall effects of real-time production or constant capitalist production exceeds deepening egalitarian values, which are really just an unintended outcome. Indeed, it more fundamentally intensifies tempo and technocultural control. El imperio del tiempo digital, sin embargo, no emergió de la nada ni emergió de manera totalmente formada. Se deriva específicamente del ensamblaje de condiciones materiales que se refieren aquí como capital constante. Mientras las disrupciones temporal y tecnoculturales rompen las fronteras institucionales e individuales, haciendo horizontales las relaciones en una multiplicidad de forma, el efecto en nivel general de la producción en tiempo real excede la profundización de los valores egalitarios, que es un resultado que no estaba presupuesto, y de hecho intensifica de manera más fundamental el control tempo y tecnocultural. So the way that I'm using this concept here, constant capitalism refers to the material conditions that give rise to the collapse of the constant capital variable capital distinction, as well as the political and cultural effects that thereby result from the recoding of left-wing ideologies to the biopoliticization and verticalization of previously liberal democratic governance. Como lo estoy usando, en este momento el capital constante se refiere a las condiciones materiales que dan auge al colapso de la distinción entre capital constante y variable, de manera al mismo tiempo que los efectos político-culturales que resultan entonces de la recodificación de las ideologías de izquierda a la biopolitización y la verticalización del gobierno liberal democrático. So easy vacillations from the horizontalization of communication and the rise of new modes of creative thought to the monopolization of the decision and the instrumentalization of political ideology, however, are not really what I'm seeking here. Rather, the central concern is a materialist or a new materialist encounter with a digitally restructured political economy and culture that has increasingly supplanted print capitalism with a multiplicity of democratic and authoritarian, egalitarian and hierarchical dimensions, each of which are deeply interwoven and bound up with one another. Las vacilaciones fáciles del horizontalismo de la comunicación y la emergencia de nuevos modos de pensamiento creativo hacia la monopolización de la decisión y la instrumentalización de la ideología política, sin embargo, no es nuestro objetivo aquí. Más bien, la preocupación central es un encuentro materialista con una economía política digitalmente reestructurada y una cultura que cada vez suplanta más al capitalismo impreso con una multiplicidad de formas democráticas y autoritarias, egalitarias y jerárquicas, cada una de las cuales están tremendamente intertejidas y amarradas las unas con las otras. So just as Aurelio asserts that to critique technology is not to condemn it, but rather to reposition our relations with it, so too is it our task
today to approach the contemporary technoculture as an art critic might. So in other words, engaging each expression and genre that it produces critically and creatively so as to bring forth new conditions of possibility. De manera como Paul Virilio propone este enunciado, que criticar la tecnología no es condenarla, sino más bien reposicionar nuestras relaciones con ella. Entonces, también aquí nuestra tarea hoy es enfocarnos hacia la tecnocultura contemporánea como un crítico de arte podría hacerlo, enfrentando cada expresión y género que produce tanto crítica como creativamente para traer nuevas condiciones de posibilidad. So I begin not with an idealist kind of decontextualized theory of political economy, but instead with an event that provides an illustrated yet material basis for the theory, for considering the theory. And in the first section, the rise of emergency financial management in post-industrial cities of Michigan. I used this as a lens through which to initially consider constant capitalism and the conflict that it produced within the occupation movement in the broadest sense, because my book is about Occupy Wall Street. Comienzo entonces no con una teoría contextualizada e idealista de la economía política, sino con un acontecimiento que provee una base material y sin embargo ilustrativa para la teoría. En la primera sección, el auge del manejo financiero emergente en las ciudades postindustriales de Michigan como un lente a través del cual considerar inicialmente el capital constante y el conflicto que produce con el movimiento de ocupación en el sentido más amplio. So this is followed in the second section with a further articulation of constant capitalism, first through a rethinking of Marxist philosophy of time, which is the main subject of this lecture here, and then I look at how libertarianism arises as a kind of ideology that goes along with constant capitalism, while thinking about how those relate to the Occupy movement. Esto se sigue con una segunda sección que provee una articulación más allá del capital constante, primero a través de repensar la filosofía marxista del tiempo y después con su sección conclusiva que interroga el auge concurrente del libertarianismo como una ideología apropiada para el capital constante, mientras que ilumina la fuerza de ambos sobre el movimiento de ocupación. Okay, I'm just going to skip just a little part of this because I want to, with the translation, I want to make sure that there's enough time. So before democracy and dictatorship lies the materiality of time, the condition of possibility for both. What the analytic frame of immediacy provides is a presentation of this preconditionality as it exists today in a number of different examples. Entonces voy a saltarme unos pedazos porque con la traducción quiero asegurarme de que el tiempo nos alcance. Entonces, antes de la democracia y la dictadura yace la materialidad del tiempo, la condición de la posibilidad para ambos. Lo que este marco analítico de inmediatez provee es una presentación de la precondicionalidad como existe hoy, en un número de ejemplos distintos. Because it's deployed in a decontextualized manner, existence as such is thereby opened up to recoding, sometimes for better but often for worse. One development that this enables, for instance, is the transformation of the long-term and short-term memory of social movements, as the representations of the mass media reverberate through a seemingly deeply democratized social media. So I'm basically saying here that movements come and go much more quickly than they used to. Porque a menudo se despliega de una manera descontextualizada la existencia como tal, entonces se abre a la recodificación, a veces para mejor, pero muchas veces para peor. Uno de estos desarrollos permite, por ejemplo, la transformación de la memoria a largo y corto plazo de los movimientos sociales, como las representaciones en el mass media reverberan a través de una en apariencia profundamente democratizada, en unos medios sociales en apariencia profundamente democratizados. This is particularly clear in terms of the collective memory in the short term. As the rise and fall of movements have compressed into shorter and shorter durations, the perceptions and recollections of these very durations
have contracted further still. Eso es particularmente claro en términos de la memoria colectiva a corto plazo. El auge y caída de los movimientos se ha comprimido en duraciones cada vez más y más cortas. La percepción y la recolección de estas duraciones se ha contraído aún más. So rather than recalling movements in the periodic concept of the 60s, people will talk about the 60s as though the 60s themselves represented almost like one movement in a way. So rather than recalling movements in this kind of periodic approach like the 60s, what instead is recalled are these very brief blips of dissidence that really kind of fail to coalesce into anything quite so large as something you could call the 60s or the 90s or something like that. We don't use these decade kinds of categories anymore. Entonces, más bien que traer a la memoria movimientos como el concepto periódico de los 60s, por ejemplo, lo que recordamos más bien son pequeños auges de disidencia que no son capaces de coalescer en contratemporalidades transformativas a pesar de su nueva capacidad para la simultaneidad y la ubicuidad. Por eso es que no podemos recordar movimientos como los 60 o los 90 como si fueran algo único y autoconsistente. So instead of this, they're abbreviated in terms of duration, they're simplified in terms of recollection. The once familiar concept of zeitgeist no longer signifies much besides what Deleuze, following Benjamin, asserted has increasingly been rendered as pure and empty time. In other words, the spirit of the times, quote unquote, is no longer that of a decade or half a decade, but the affect of an event lasting a little more than a month, at least in terms of mass perception. Entonces, más bien esos términos son abreviados en términos de duración y simplificados en términos de recolección. El concepto alguna vez familiar de zeitgeist ya no significa mucho más allá de lo que Deleuze, siguiendo a Benjamin, ha hecho como conjetura que incrementalmente se ha renderizado como tiempo puro y vacío. En otras palabras, el espíritu de los tiempos ya no es el de una década o media década, sino es el de un afecto, de un acontecimiento que dura un poco más de un mes, por lo menos en términos de percepción masiva. So for instance, the occupation movement is often understood as having occurred temporally in late 2011 and spatially in the northeastern metropolis of New York City. But just as Occupy Wall Street was itself irreducible to this spatiality, so too should we consider the occupations in California 2 years prior and the factory occupations in Chicago 3 years prior to suggest a temporal irreducibility. Por ejemplo, el movimiento de ocupación muchas veces se entiende como que ocurrió temporalmente en el 2011 tardío y espacialmente en la metrópolis nororiental de Nueva York, de la ciudad de Nueva York. Pero de la misma manera como Occupy Wall Street mismo era irreducible a esta espacialidad, también las ocupaciones universitarias en California 2 años atrás y las ocupaciones fabriles en Chicago 3 años atrás sugieren una irreducibilidad temporal. Okay, so just to clarify just a little bit, this is not like written here, but just to clarify just a little bit, what I'm trying to talk about here is how time relates to perception and how perception relates to politics. And under constant capitalism, basically what you have is an immediate type of temporality, an instantaneous type of temporality, and that affects everything from the way that the state operates to the way that social movements operate to everything else. And so in this next part, I'm going to talk about Marx's concept of the dictatorship of the proletariat. So in an earlier time, Marx's concept of the dictatorship of the proletariat mobilized this rhetorical slippage in the opposite direction, calling for what would actually have been a more democratic mode of governance than that which is usually understood as democratic in the U.S. En un tiempo más temprano, el concepto marxiano de la dictadura del proletariado movilizó este desliz retórico en la dirección opuesta,
llamando para lo que hubiera sido actualmente un modo mucho más democrático de gobierno que lo que usualmente se entiende como democrático en los Estados Unidos de América. The Paris Commune, for example, near direct democracy without police, jails, bosses, or unelected delegates, was described by Engels in the Civil War, in the Civil Wars in France as the true form of proletarian dictatorship. Rather than allowing individual politicians to mediate decisions separate from the electorate, in a truly Marxian democratic dictatorship, matters are decided collectively with the whole mass dictating the direction of politics and economics in as immediatist a manner as possible, much like the General Assemblies that we saw in the occupation movement, or you could say in Argentina, examples like this. En la Comuna de París, entonces, había una democracia directa sin policía, cárceles, jefes o delegados sin elegir, como fue descrita por Engels en la Guerra Civil en Francia, como una forma verdadera de dictadura proletaria. Más que permitir políticos individuales que medien decisiones separados del electorado, de una manera realmente marxiana de una dictadura democrática, los asuntos se deciden colectivamente con la totalidad de la masa dictando la dirección de la política y la economía de una manera tan inmediatista como es posible, de manera bastante similar a las asambleas generales hechas populares por el movimiento de ocupación, pero que también es posible ver en ejemplos como la Argentina. So my point in bringing up this example, which I will kind of juxtapose to other forms of governance, is to point out how this relates to time. So in other words, in both hierarchical fascist and horizontal democratic forms of dictatorship, as Marx described it, the pure temporal form, the material condition of possibility, is that of immediacy, or you could say of instantaneity. Entonces, el punto que quiero hacer es que tanto las distinciones jerárquicas fascista y horizontal como de dictadura democrática, en su forma puramente temporal, la condición materialidad de posibilidad es aquella de la inmediatez o la simultaneidad. Either one person rules unimpeded over the collective, or all individuals rule unimpeded as the collective. Either way, the decision is unimpeded and direct. Generally, of course, this is in the transcendental form of kairos and chronos, not what I described in my book as the immanence of chiron and chronon, but it is this that pure democracy and pure dictatorship both share, which is the temporal relation. Entonces, o una persona gobierna de manera sin impedimento sobre todo el colectivo, o todos los individuos gobiernan de manera sin impedimento como el colectivo. De cualquier manera, la decisión es directa y sin impedimento. De manera general, por supuesto, es aquella de el kairos y cronos trascendental. No de manera inmanente en el kairon y cronon, sino que es acerca de esta democracia pura o dictadura pura que comparten la relación temporal. So in a state of emergency, the simultaneity and ubiquity of immediate communication clears every impediment to interactivity. One is never truly alone, but always within the reach of everyone, from the caring parents to the impatient boss, from the concerned friend to the head of state, from the left-wing activist to the right-wing libertarian. En un estado de emergencia, la simultaneidad y la ubicuidad de la comunicación inmediata libera cualquier impedimento de la interactividad. Uno nunca está realmente solo, pero siempre está al alcance de todo el mundo, desde el padre cariñoso al jefe impaciente, desde el amigo preocupado a la cabeza de Estado, desde el activista de izquierda al libertario de derecha. Okay, so now I'm going to move on to the main example I'm going to look at. This is in the state of Michigan. So in Michigan, what we've seen in the past 4 or 5 years is the rise of a post-democratic immediatist mode of governance that emerged under Governor Rick Snyder, who was just re-elected 2 days ago, sadly. But with more extreme consequences, particularly for low-income communities and especially Black communities in particular.
And these policies derived large amounts of funding from Charles and David Koch. And only this time this was sponsored not so much by the Cato Institute, but more directly by the Mackinac Center. Entonces, lo que voy a hablar en el caso de Michigan, que ha ocurrido en los últimos 4 o 5 años, consideremos lo siguiente. Aquí está un modo de gobierno postdemocrático inmediatista que emerge bajo el gobernador Rick Snyder, que tristemente fue reelegido hace 2 días, pero que tiene consecuencias más extremas, especialmente para las mayorías minoritarias, paradójicamente, especialmente de bajos ingresos en las comunidades. Estas políticas se derivan también de manera bastante amplia de los fondos de los hermanos Charles y David Koch, solo que este tiempo no están tan inspirados por el Instituto Catón, sino más directamente por el Centro Mackinac. And although this only provoked a relatively minimal response from Michigan's chapter of Occupy Wall Street, Governor Snyder's immediatist authoritarianism was even more direct. He completely replaced local municipal governments and replaced them with what he called emergency financial managers who could just make decisions by fiat without going through any kind of electoral process. And they would hold this kind of unimpeded decision-making power over economic policy as well as over all other policies. And again, this is only in low-income cities and particularly majority black cities. Sin embargo, esto provocó solo una respuesta mínima del movimiento de ocupación de Michigan, el capítulo de Michigan del movimiento de Occupy Wall Street. Sin embargo, la respuesta autoritaria e inmediatista del gobernador Snyder fue mucho más directa, reemplazando gobiernos municipalmente elegidos con administradores financieros de emergencia o EFMs y FMs que tenían poderes de decisión sin impedimento sobre no solo la política económica, sino otros aspectos de los asuntos de las ciudades afectadas, que en su mayoría eran ciudades de mayoría negra. So what I'm arguing is that in examples such as this and in many other examples, including the ones I mentioned before, dictatorship can be understood as an effect of the ongoing quest to control the destabilizing effects of shifts brought forth by immediacy, by the rise of kind of instantaneous communication and what I'm calling constant capitalism, through implementing a decision-making structure that is based on its formal qualities, which is to not be impeded by anything. Entonces lo que quiero argumentar es que en este caso también la dictadura puede entenderse en términos de una búsqueda, un proceso para controlar los factores o los efectos desestabilizantes de los cambios que trae la inmediatez a través de la implementación de una estructura de toma de decisiones basada sobre sus cualidades formales. De hecho, la legitimación de los administradores económicos financieros de Snyder se hizo precisamente en estos términos. Dado que de manera distinta a la forma mucho más lenta de la democracia representativa, bajo este nuevo plan, un administrador individual puede responder a problemas de manera muy rápida, haciendo que las reuniones y la aprobación de la Junta sean innecesarias. So as we'll see in the next section, the origin of this development cannot be separated from an economic system mobilized by the most efficient disposal of time in the search for profits, which in this case is coupled with the historically authoritarian nature of American federalism. Como veremos en la siguiente sección, los orígenes de este desarrollo no se pueden separar de un sistema económico movilizado por el desarrollo más eficiente del tiempo en la búsqueda de la ganancia, que en este momento, en este caso, se empareja con la naturaleza históricamente autoritaria del federalismo americano. So the withdrawal of voting rights in these cities, including Flint, Benton Harbor, Detroit, and other cities at the beginning of the 21st century, exemplifies the insights of Deleuze and Guattari in their book A Thousand Plateaus, where they say that today the totalitarian state
is not a maximum state, but rather the minimum state of anarcho-capitalism. Entonces, el retiro de derechos de sufragio de ciudades como Flint o Venture Harbor o Detroit al principio del siglo XXI ejemplifica lo que Deleuze y Guattari en su libro Las Mil Mesetas argumentan en el sentido de que el estado totalitario hoy no es un estado máximo, sino más bien el mínimo posible estado de narcocapitalismo. Now, while the more common assumption today is that communism and fascism together formed a quote-unquote totalitarian nexus in the 20th century, and that more enlightened 21st century liberalism avoids this, Deleuze and Guattari actually point to Pinochet, who was inspired by the Chicago Boys through their idea of a minimum state anarcho-capitalism, or as I'm calling it here, concept capitalism. And this served as a central inspiration for the US-backed dictatorship in Chile. And as is demonstrated in the example of emergency financial managers, this translates very well into the immediacy of authoritarian governance in the post-democratic, immediatist US, especially in minority-majority communities. Mientras que la conjetura más comúnmente sostenida hoy en día es que el comunismo y el fascismo formaron un nexo totalitario del siglo XX que este siglo XXI mucho más iluminado del liberalismo evita. Deleuze y Guattari apuntan a que la dictadura de Pinochet, cuyo estado anarcocapitalista mínimo inspirado por los Chicago Boys, o como yo lo llamo aquí capitalismo constante, sirve como una inspiración central para la dictadura apoyada por los Estados Unidos en Chile. ¿Cómo se demuestra en el ejemplo de los administradores económicos financieros? Esto se traduce muy bien a la inmediatez del gobierno autoritario en los países en los Estados Unidos postdemocrático e inmediatista, especialmente en ciudades cuya mayoría está compuesta por minorías étnicas. So in short, what it suggests is that the fewer the elected officials, in other words, instead of having a whole city council of like 10 people, you just have one emergency manager, so you don't have to pay as many officials. But in addition to not having to pay them, the other aspect of this is how it relates to time, because decisions can be made more quickly. And expenditures of time can obviously be greatly reduced once you don't have to have election campaigns, civil deliberation, intergovernmental negotiation, and other features of representative democracy no longer constitute an obstacle to decision making. And in this respect, even a minimum state, ironically, or maybe not ironically, a minimum state can actually be much more authoritarian than a maximal state, despite the fact that those who call for quote-unquote less government frame the argument as a simple matter of expanding liberty and freedom. Entonces, de manera resumida, lo que eso sugiere es que entre menos oficiales electos hayan, no solo hay que pagar pues, menos salarios, solamente hay que pagar el de un administrador económico de emergencia, pero también las decisiones se pueden tomar de manera mucho más rápida. En vez de tener, por ejemplo, 10 concejales, solamente hay que tener un administrador. Entonces, el gasto en tiempo se puede reducir de manera dramática una vez que las campañas electas de liberación civil, de negociación intergubernamental y otros aspectos de la democracia representativa ya no constituyen un obstáculo al proceso de toma de decisiones. En este respecto, entonces, incluso un Estado mínimo puede ser autoritario, a pesar del hecho de que aquellos que buscan, entre comillas, menos gobierno, hagan el marco de su argumento como un hecho sencillo de expandir la libertad y la independencia. Governance in such an environment is no longer slowed down by a majoritarian citizenry to which rulers are at least formally accountable, nor is it even to other officials with whom they're expected to share decision-making processes. Rather, governance is enabled to operate at the velocity appropriate to that of immediacy, to that of constant capitalism, of which it is an expression. In short, it operates at the speed of the speed limit, which is that of the instant. El gobierno, entonces, por lo menos de manera ambiental, ya no está detenido, ya no se enlentece por la mayoría de la ciudadanía a la cual los gobernantes, por lo menos de manera formal, tienen que responder, sino más bien hacia
otros oficiales con quienes se espera que compartan los procesos de toma de decisión. Más bien entonces la gobernabilidad se permite que opere a la velocidad apropiada a la de la inmediatez, que es una expresión de manera sencilla de la velocidad, del límite de velocidad que es el instante mismo. So I would say more about the Michigan example. There's plenty to say about it, but I don't want to focus on that very much. Actually, you can just read my book about that if you want to get more into that. So I just want to skip down to the end here and then just kind of refresh our definition of constant capitalism, and then open it up for some questions. Entonces voy a adelantarme un poquito acerca del ejemplo de Michigan para no centrarme demasiado en él. De todas maneras, pues los invito a leer el libro Occupy Time si quieren saber más acerca de ese ejemplo específico. Pero entonces lo que voy a hacer es adelantarme un poco y después a refrescar un poquito esta definición del capitalismo constante. Okay, so this is just the final section in the chapter that deals with sort of defining what constant capitalism is. So though constant capitalism is not faced with this, though capitalism is not faced with nearly as formidable an opposition as were the capitalist allied fascists of the early 20th century, the emergent state form appropriate to constant capitalism does not emerge from an economic void any more than it does from a temporal or a technocultural void. Indeed, it's rooted in the control time nexus that has been a central concern not only for capitalists, but also for cultural and political critics, at least since Marx argued that economics is ultimately a matter of time. That's a direct quote from the Grundrisse. Entonces, acerca de la definición de capitalismo constante, a pesar de que no tiene una oposición ni siquiera similar en lo formidable que puede ser como tuvieron los fascistas aliados con los capitalistas del siglo XX temprano, esta forma emergente de Estado apropiada del capitalismo constante no emerge de un vacío económico más de lo que emerge de un vacío temporal o tecnocultural. Más bien está enraizado en el nexo control-tiempo, que ha sido una preocupación central no solamente para los capitalistas, sino también para los críticos políticos y culturales. Por ejemplo, desde que Marx argumentó que la economía es últimamente un asunto de tiempo. Marx's assertion that the efficient accumulation of capital through the extraction of surplus value is the primary goal of firms and capitalist societies rather than the expedient provision of goods and services already suggests that ceaseless acceleration, ceaseless increasing of speed is a necessity of the first order. Esta conjetura entonces que la acumulación eficiente del capital a través de la extracción de plusvalía es el objetivo principal de las firmas en las sociedades capitalistas, aún más allá que la provisión expediente de bienes y servicios, sugiere ya que esta aceleración sin cesar es una necesidad de primer orden. But as we will see, today it is the demand for real-time communication, for instantaneous accumulation, and a newly immediatist economics that is the driving force of contemporary political economy. For Marx, the reason that the accumulation of time was even more primary than the accumulation of profit, which is by which I mean that the accumulation of profit is ultimately the accumulation of time, was that the time saved producing profit in one area of production thereby enabled more production time to be dedicated to accumulation in other areas. So, in other words, more and more accumulation with the more time you save. As a result, the only rational course for capitalist firms to follow in such an order is the implementation of time-saving measures, such that they might work together towards the maximization of profit, which, for Marx, at least at the Grundrisse, is actually time. Entonces, como vamos a ver en este momento, hoy la demanda para la acumulación de tiempo real y una nueva economía inmediatista es que la fuerza que lleva a la economía contemporánea política es la fuerza que lleva el impulso de la economía política contemporánea. Para Marx, la razón de la acumulación del tiempo es aún más primaria que el hecho de que la acumulación del capital sea o esté fundamentada en el hecho de que cuando se ahorra tiempo
en un área de la producción de la plusvalía, ese tiempo puede entonces centrarse a que en otra área de la producción se dedique más hacia la acumulación. De esta manera entonces el único curso racional para las firmas capitalistas es seguir tal orden como la implementación de medidas que ahorren el tiempo, que puedan funcionar de manera conjunta hacia la maximización de la ganancia, que es lo mismo que decir la maximización del tiempo. In foregrounding a temporality in this way, as well as the extraction of surplus value as surplus time, Marx provided a temporally materialist basis for his economic theory, beyond idealist assertions promoted by liberal economists for whom time, space, and other conditions of possibility are only of secondary importance. Al basar temporalmente de esta manera tanto la extracción de la plusvalía como la creación de el plus tiempo, podríamos decir, Marx provee una base materialista temporal para su teoría económica, más allá de las conjeturas idealistas promovidas por los economistas liberales, para los cuales el tiempo, el espacio y otras condiciones de posibilidad son de importancia secundaria. Now, while thinkers like Paul Virilio, Paul Virilio is somebody who I've worked on a lot. I did my master's thesis on him, and I often refer to him. So while thinkers like Paul Virilio explicitly disclaim any foundation in Marxism, his understanding of political economy is very resonant with Marx's own thought, insofar as the latter asserts temporality as the central basis from which critical analysis must depart. Entonces, mientras que pensadores como Paul Virilio, sobre el cual he trabajado bastante, sobre el cual, por ejemplo, escribí mi tesis de maestría, y el cual cito pues, de manera constante, explícitamente niegan alguna fundación en el marxismo, su entendimiento de la economía política resuena con el pensamiento propio de Marx, de manera, por ejemplo, en el hecho en el que Marx afirma que la temporalidad es la base central desde la cual el análisis crítico debe partir. Indeed, in this respect in particular, Virilio may be closer to the spirit of Marx than many of the leading figures that represent themselves as Marxists. For this reason, Marx can be read through Virilio and Virilio through Marx as common critics of constant capitalism, even though neither oppose all forms of immediacy per se. While there are numerous differences between the two, perhaps the most central is Virilio's judgment that because historical materialism was conceptualized prior to Einstein's discovery of space-time, some Marxists were led into being, quote, hoodwinked by the dominant ideology of a one-dimensional duration. Nevertheless, if Virilio's own approach is not that of historical materialism, it's still a form of temporal materialism, as it was for his teacher Merleau-Ponty, for whom the condition of time consolidates the perceptual field. Entonces, en este aspecto en particular, Virilio puede estar mucho más cercano al espíritu de Marx que muchas de las figuras dirigentes que se representan a sí mismas como marxistas. Por esa misma razón, Marx puede leerse a través de Virilio y Virilio puede leerse a través de Marx como críticos comunes del capitalismo constante, aun cuando ninguno de los dos se opone a todas las formas de inmediatez per se. Mientras que hay numerosas diferencias entre los dos, tal vez la más central es el juicio de Virilio que, debido a que el materialismo histórico se conceptualizó antes que el descubrimiento por parte de Einstein del espacio-tiempo, algunos marxistas fueron, entre comillas, engañados por la ideología dominante de una duración unidimensional. Cierro comillas. Sin embargo, aun si el enfoque propio de Virilio no es el del materialismo histórico, todavía es una forma de materialismo temporal en el sentido en el que para él, como para su profesor Merleau-Ponty, la condición del tiempo se consolida el campo perceptual. In the contemporary period, however, the multidimensionality of duration has been obscured by the triumph of immediacy, simultaneity, and ubiquity, such that for Virilio the potentiality of a revolutionary now time, or kairos, has been appropriated. It is the perpetual present for him that is actually now the primary basis for control rather than the primary basis for resistance. Entonces, en el periodo contemporáneo, sin embargo, la multidimensionalidad de la duración ha sido oscurecida por el triunfo de la inmediatez, la simultaneidad y la ubicuidad.
de manera tal que para Virilio el potencial del tiempo ahora revolucionario o kairos ha sido apropiado. Es la base perpetua presente para él la que ahora es la base primaria de control y no la base primaria de resistencia. Over the course of the modern period, not through its late modern extension, the experience of time also underwent changes due to shifts in the general temporal and technocultural context. Sobre el curso, a lo largo del curso del periodo moderno y a través de su extensión moderna tardía, la experiencia del tiempo también experimentó cambios debido al movimiento en el contexto general, temporal y tecnocultural. The modern state, of course, arose along with print capitalism, which itself coincided with the rise of precise chronometers and a capitalist political economy. This was followed by the enhancements of radio and television broadcasting, as well as a range of other mediums that held sway through the 1990s. El Estado moderno, por supuesto, emerge con el capitalismo impreso, que el mismo coincide con el auge de cronómetros precisos y una economía política capitalista, algo que fue seguido por las mejoras en radio y televisión, en la transmisión de radio y televisión, así como un amplio rango de otros medios que se mantuvieron en auge hasta 1990. With the rise of the internet, however, print capitalism and its analogs entered into a fundamental transition. Since the turn of the 21st century in particular, immediacy has given rise to a new mode of production that has increasingly broken down traditional oppositions between the temporal and the spatial, the virtual and the actual, and the technological and the organic. Con el auge del Internet, sin embargo, el capitalismo impreso y sus análogos entraron en un proceso de transición fundamental. Desde el principio del siglo XXI en particular, la inmediatez ha dado auge a nuevos modos de producción que cada vez han roto más las oposiciones tradicionales entre lo espacial y lo temporal, lo virtual y lo actual, y lo tecnológico y lo orgánico. This new temporal and technocultural order, produced in the context of deregulation and immediate communication, is one in which the traditional Marxist division between constant capital and variable capital has entered into a zone of indistinction. Este nuevo orden temporal y tecnocultural, que se produce en un contexto de desregulación y de comunicación inmediata, es uno en el cual la división tradicional entre capital constante y capital variable han entrado en una nueva zona de indistinción. A zone of indistinction. So while the extraction of surplus value is ultimately the extraction of time for Marx in his articulation, the variable capital of living beings upon which the technologies of constant capital are dependent remain separate from the technologies themselves. Mientras que la extracción de la plusvalía es últimamente la extracción del tiempo para Marx, en su articulación el capital variable de los seres vivos sobre los cuales la tecnología del capital constante depende, permanece separado de la tecnología misma. And this is the place, by the way, where the difference between Capital Volume 1 and the Grundrisse is very important, because in the Grundrisse there's a section on machines where he kind of predicts exactly what I'm arguing here, although he doesn't give a name to it. Esto es una distinción muy importante y que provee una diferencia entre el volumen primero del capital y los Grundrisse, porque en los Grundrisse él empieza a tratar el tema de la maquinaria, el tema de las máquinas, de una manera que no se puede decir que es lo mismo que estoy diciendo en este momento, pero que se antecede, pero que lo predice. So what I've been arguing here, and we're just about finished. What I've been arguing here today is that variable capital today is as dependent upon constant capital as constant capital is upon variable capital. They've become one thing almost. And further, the immediacy of real-time accumulation breaks down the separation, producing an assemblage of the human and technological. But because bodies are no longer separated from productive technology in either a practical or rhetorical sense, the human material variable capital now contests its conditions more easily, pervasively, and repeatedly compared to the recent past. Entonces lo que estoy argumentando, y con eso ya me acerco al final,
es que hoy, sin embargo, el capital variable depende del capital constante de la misma manera que el capital constante depende del capital variable. Más aún, la inmediatez de la acumulación del tiempo real se disgrega en la separación, produciendo un ensamblaje de lo humano y lo tecnológico. Sin embargo, porque los cuerpos ya no están separados de la tecnología productiva en un sentido práctico o retórico, el material humano del capital variable ahora constituye una condición mucho más fácilmente pervasiva y repetitivamente comparable al pasado reciente. So even if they've only begun to do so, the new temporal and technocultural environment does not only create new forms of control, but it also sets new conditions of possibility, conditions through it might be resisted or perhaps overturned. As Homi Bhabha once put it, the state of emergency is also always a state of emergence. Aún entonces, si solo ha pasado en tiempos recientes, con el nuevo ambiente temporal y tecnocultural, no solo llega nuevas formas de control, no solo llegan nuevas formas de control, sino que también se crean nuevas condiciones de posibilidad. Condiciones a través de las cuales se puede resistir o incluso subvertir el sistema. Como Homi Bhabha una vez lo puso, todo estado de emergencia también es un estado emergente. O todo estado en el que hay emergencia también es un estado en el que emergen nuevas posibilidades. Thank you for your time. Muchas gracias.